Muy buenas amantes de la historia y bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. En este caso voy a hablar sobre una cultura ubicada en América antigua, ¿vale? Que abarca desde el 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo, y esta cultura es nada más y nada menos que la cultura moche, también conocida como cultura mochica. Esta cultura es llamada así debido a su ubicación, ¿no? Y como viene a ser costumbre en la arqueología, es el nombre que se le dio debido a el primer yacimiento encontrado perteneciente a esta cultura, donde se encontraron pues artefactos, objetos arqueológicos relacionados, ¿no? con esta cultura, fueron encontrados en el valle del río Moche. Además, el nombre de esta cultura también viene dado por la lengua que hablaban, la cual se llama Muchik. En cuanto al área de desarrollo de esta cultura, bueno, ya he mencionado, ¿no? Alrededor del valle del río Moche, pero esta cultura se expandió también hacia el sur, abarcando aproximadamente lo que sería la totalidad casi de la costa norte del actual país de Perú. Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle, quien, bueno, mediante sus excavaciones a principios del siglo XX, pues descubrió los vestigios de esta cultura tan impresionante del Perú antiguo. Cabe resaltar que esta cultura mochica, al contrario de otros estados, ¿no? Como podría ser el Imperio Inca, muy posterior, eso sí, en el tiempo a esta cultura, pero esta cultura mochica no era un estado ni un imperio unificado, sino que eran más bien una serie de señoríos, ¿vale? o estados, los cuales pues sí que es verdad que compartían ciertos aspectos culturales, arquitectónicos y en formas de subsistencia, ¿no? Y actividades económicas en común, y sobre todo aspectos relacionados con la religión y la cultura, eso lo tenían muy en común, pero eran diferentes y cada uno de ellos tenía incluso su propio gobernante. Y es que si en algo destaca precisamente esta cultura mochica, sería la jerarquización social, ¿no? Presente en ella. Era una sociedad muy fortificada, o sea, estaba fuertemente clasificada en varios estratos, ¿no? sociales, y bueno, destacaba, como he mencionado antes, un gobernante, el cual justo debajo de él había representantes de ese gobernante. Justo debajo de estos representantes estaban los sacerdotes y bueno, también guerreros importantes, ya que esta cultura, luego lo voy a mencionar, era muy guerrera también. Luego debajo tendríamos, bueno, también se incluye obviamente en los estratos altos de la sociedad a las familiares, ¿no? Y los grupos, bueno, altos funcionarios y grupos cercanos, ¿no? al gobernante, ¿no? A la figura de máximo poder de la cultura mochica. Y bueno, debajo de todos ellos estarían los artesanos, que también ocupaban un puesto muy importante, ¿no? Sorprendentemente importante en la jerarquía social. Y luego ya por debajo tendríamos el resto del pueblo. Y bueno, aún más por debajo tendríamos a los esclavos y los prisioneros de guerra. Y es que, como he mencionado antes, esta sociedad era muy guerrera, se practicaba la guerra, era una cultura bastante expansionista, ¿no? Esta cultura mochica, y practicaba la guerra para extender sus dominios y también para pues obtener esclavos, ¿no? y prisioneros de guerra que se dedicaban a realizar actividades arquitectónicas, ¿no? y bueno, también servían como sacrificios a sus dioses. La figura de máximo poder de esta sociedad mochica era vista prácticamente como un semidios, ¿no? como prácticamente una figura que estaba un pelín por debajo de los dioses, ¿no? Y como he dicho, prácticamente era visto como una especie de semidivinidad que era prácticamente venerada. Y otro aspecto destacable, ¿no? que se nota la clara jerarquización social sería en las diferencias, ¿no? en los enterramientos y en las tumbas
Encontramos, obviamente, las tumbas de las élites eran mucho más ricas, con ajuares más elaborados y con un mayor número de objetos de valor, ¿no?, en esos ajuares. Además, las vestimentas, pues claramente había diferencias en la vestimenta de la élite con el pueblo llano. Y ya no se diga los esclavos, que directamente estos ni llevaban vestimenta. Yendo con la economía de esta cultura mochica, tenemos una economía muy basada en la agricultura. De hecho, se construyeron canales de irrigación y en general los procesos de irrigación, ¿no?, y las técnicas de agricultura fueron mucho más desarrolladas durante esta época que en épocas pasadas, y bueno, eso se notó en el excedente agrícola y en el aumento de población que hubo. Entre los cultivos que más destacaron tendríamos el maíz, el mijo, la patata y el algodón. De hecho, el cultivo de algodón es muy destacable y la propia textilería de esta cultura mochica es algo que merece la pena mencionar. Habían talleres dedicados a esta textilería y principalmente destaca la textilería orientada a las élites, que era muy sofisticada, y como he dicho, el cultivo de algodón y la fabricación de esta textilería tan sofisticada en algodón, pues es algo muy destacado y sin duda era bastante inusual para la época y teniendo en cuenta el territorio donde se desarrolló esta cultura. La pesca también jugó un papel fundamental en esta cultura mochica. De hecho, destacan los caballitos de totora que se utilizaban, ¿no?, para la pesca y son bastante característicos, ¿no?, de esta cultura mochica. Luego también el propio comercio jugó un papel fundamental. Se comerciaba con territorios cercanos como puede ser Chile o Ecuador. De Chile, por ejemplo, extraían piedras como por ejemplo el lapislázuli, ¿no?, piedras así semipreciosas y preciosas. Y en general también ellos generalmente exportaban pescado en salazón. La ganadería también se practicaba en esta cultura mochica y fue importante también en su economía. En cuanto a cerámica, también es muy destacable. De hecho, incluso había también, al igual que con la textilería, habían talleres dedicados a la producción de cerámica. Y era una cerámica bastante sofisticada y con formas variadas. Destacan cerámicas con formas de cabeza humana, destacan cerámicas con forma de animales, cerámicas con escenas de la vida cotidiana representadas en ellas, ya que muchas eran decoradas con pinturas, ¿no? Y además también hay una cerámica, ¿no?, destinada como a representaciones de lo sensual, por así decirlo. Esta cerámica era bicromática, el color, bueno, los colores utilizados era el color crema y un color marrón rojizo, y se utilizaba para esta cerámica un barro especial. En cuanto a orfebrería, metalurgia, pues también destacó esta cultura, especialmente en la región, ¿no? Era una de probablemente las culturas, ¿no?, en la región de Sudamérica con una orfebrería y metalurgia más sofisticada. Tenemos por un lado la metalurgia, en la que pues se practicaba el puntillado, la fundición, el laminado y bueno, obviamente los materiales utilizados pues principalmente era el cobre. Se practicaban aleaciones de cobre y oro y bueno, la metalurgia se basaba en la metalurgia del cobre, también armas que eran de bronce, las cuales eran lanzas, flechas, mazas, ¿vale? Y en cuanto a orfebrería, pues eso, destaca el uso del oro y la plata, la producción de esta orfebrería tan sofisticada, pues es muy destacable dentro de la cultura mochica. Y el oro y la plata estaba asociado a las élites, ya que la mayoría de adornos en oro y plata se encuentran en ajuares funerarios pertenecientes a personas de la élite y además los adornos que llevaban estas personas de alto rango, entre las que se encuentran pues
los gobernantes, los sacerdotes, etcétera, pues eran adornados, ¿no?, con objetos de oro principalmente y de plata. En cuanto a asentamientos, ¿no?, asociados a esta cultura, arquitectura y demás, destacan asentamientos ya grandes, ¿no?, los cuales estaban divididos según la clase social a la que pertenecían sus habitantes, ¿no? Habían barrios y esos barrios se dedicaban a diferentes tareas, ya que la especialización de trabajo era muy notable en esta cultura mochica. Y bueno, la jerarquía social se notaba también en esos asentamientos, ya que bueno, la élite vivía en otros barrios, ¿no?, diferentes a las, por así decirlo, las clases productoras. En cuanto a la arquitectura de estas clases más bajas, ¿no?, por así decirlo, el grueso de la población, destacan sus viviendas, en las que son sencillas, son viviendas sencillas, realizadas pues en paja, realizadas con madera, con caña, ¿no?, materiales vegetales en general, y son casas con un tejado a dos aguas. Luego, ya yendo a la arquitectura, que de verdad importa, por así decirlo, ya que es como la arquitectura más monumental, es la arquitectura asociada con las élites, ¿no? Tenemos el caso de las huacas, ¿no? Estos son estructuras monumentales realizadas con adobe en forma de pirámide escalonada y básicamente tenían una función espiritual, pero también para consolidar, por así decirlo, el poder de las élites, ¿no?, mostrar también el poder que tenían esas élites, y básicamente tenían una función un poco también de justificar esa asociación que había con los máximos gobernantes de esta cultura mochica y los dioses que veneraban esta cultura mochica. Y lo que he mencionado antes, las máximas autoridades de esta cultura mochica eran vistas como un semidios prácticamente, y estos huacas, que eran estas estructuras tan monumentales, pues tenían esa función, ¿no?, de justificar esa asociación divina, ¿no?, prácticamente de los gobernantes, ya que, como he mencionado, esta cultura mochica era una cultura teocrática y militar, en el cual esta máxima figura gobernante tenía una función tanto religiosa, ¿vale?, era prácticamente como el sacerdote más importante también, y a su vez podía dirigir el ejército. Estos huacas eran decorados, ¿no?, sus paredes, con dibujos bastante elaborados, ¿no?, y pinturas bastante elaboradas en las que pues, se representan sobre todo, ¿vale?, divinidades, ¿no?, las divinidades que ellos, los habitantes de esta cultura mochica, veneraban, y también era común ver representados a los prisioneros de guerra y esclavos que eran capturados para ser utilizados para realizar, por ejemplo, estos huacas, ¿no?, o directamente eran sacrificados a sus dioses. Y bueno, yendo a las divinidades mochicas, ya que estoy mencionando todo el rato la importancia de la religión, ¿no?, en los mochicas, pero no estoy mencionando las divinidades, ¿no? Esta religión mochica era politeísta, es decir, creían en varias divinidades, pero destaca una que es llamada Ayapaec, y bueno, también se le conocía como el dios decapitador. Este era el dios más importante, ¿no? Era sí, considerado, conocido como un dios creador, ¿no?, pero también era conocido como un dios decapitador, ¿no?, porque se le representa con un hacha y una cabeza humana, ¿no?, en sus dos manos. Y a este dios es al que prácticamente la mayoría de los sacrificios se realizaban pues en honor a este dios, ¿no? Y era principalmente el dios más representado, ¿no?, en estas pinturas murales de los huacas que he mencionado antes. Otro aspecto que merece la pena mencionar sobre esta cultura mochica es que desarrollaron una protoescritura. Esta protoescritura no ha sido descifrada y es llamada payariforme. Como he dicho, la religión jugaba un papel fundamental,
las creencias religiosas en esta cultura mochica. Y como he mencionado antes, pues la figura de máxima autoridad en esta cultura mochica era relacionada con los asuntos religiosos, y los sacerdotes eran prácticamente lo segundo más importante después de esta figura de máxima autoridad de la cultura mochica. Como he dicho, los sacrificios eran muy comunes, especialmente prisioneros de guerra y esclavos, ¿vale? De hecho, para eso también se hacía la guerra, ¿no? Para realizar esos sacrificios de guerra a estas divinidades, ¿vale? En cuanto a las principales tumbas encontradas, ¿no?, asociadas a esta cultura mochica, tenemos la tumba más famosa, se puede decir prácticamente que lo es, ¿no? La del señor de Sipán, ¿no? Es esta tumba, y es la más famosa, la más rica, y es que incluso de las más ricas de todas las tumbas funerarias encontradas en Perú en la historia, ¿no? Y sin duda de las más importantes de América, de Sudamérica. Se encontró bueno, esta figura tan importante, ¿no?, que había sido tan importante dentro de la cultura mochica. Y este señor de Sipán pues murió alrededor de... tenía aproximadamente 45-55 años, medía unos 67, que era una estatura bastante alta para la época, y se nota en su musculatura que no había practicado, al ser de la élite, no había practicado actividades físicas durante su vida, ya que no tenía una musculatura desarrollada. En cuanto a quién descubrió esta tumba del señor de Sipán, pues fue el arqueólogo Walter Alba, en 1987, quien descubrió esta impresionante tumba, ya que en su ajuar funerario incluye un número muy grande de objetos en oro, principalmente objetos decorativos, ¿no?, ya que se creía en una vida después de la muerte, y es por eso que los difuntos, y más estos de tan alto rango en la sociedad mochica, pues eran enterrados con sus objetos característicos y de más valor, ¿vale? En este caso, la tumba cuenta con tanto pectorales de oro, brazaletes, una especie de objeto decorativo que llevaban en la nariz llamado nariceras, ¿no?, que les cubría la nariz, y un sinfín, bueno, también collares, pulseras, tocados, todo esto de una orfebrería exquisita, principalmente de oro, y destaca, ¿no?, esta tumba principalmente por eso. Luego tenemos otra tumba, también de un personaje que sin duda jugó un papel fundamental en lo que sería la historia de estos mochica, y tenía un alto rango, ¿no? Era una figura muy, muy importante debido a otro número muy alto de objetos, tanto de oro y de plata, ¿no?, que había en su tumba, y es la Dama de Cao, ¿vale? En esta tumba se encontró también, pues, estos numerosos objetos de orfebrería exquisita, y esto nos muestra que las mujeres en esta cultura mochica también podían ser una figura de muy alto rango, ¿no?, y alcanzar ese tan alto rango dentro de la sociedad mochica. Esta Dama de Cao fue encontrada en el año 2006. Y bueno, la cultura mochica fue una cultura que, como he mencionado antes, abarcó bastante tiempo, ¿no?, desde el 100 después de Cristo al 750 después de Cristo aproximadamente. Por lo tanto, abarcó un buen periodo, unos cuantos años, pero bueno, decayó debido a problemas que suelen ser comunes y que suelen ser causantes de la decadencia de muchísimas culturas, civilizaciones, imperios, etc. Esta decadencia llegó a partir del año 700, cuando pues una serie de cambios climáticos y catástrofes pues causaron una disminución en la producción agrícola, que era la principal actividad de sustento de estas poblaciones mochicas,
y además también pues lo típico, conflictos internos y también la llegada de otras culturas que sustituyeron a esta cultura mochica en importancia dentro de la región. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre la cultura mochica, espero que os haya quedado claro. La verdad es que es una cultura que a mí en lo personal me parece bastante interesante, ¿no? Y me ha gustado estudiarla y tal. Eh, Resalta sobre todo, ¿no?, esa jerarquización social tan marcada, ¿no?, que había en esta cultura mochica, donde tenemos a una serie de gobernantes y una alta sociedad, la cual muy probablemente pues era la que controlaba esa producción y distribución, ¿no?, de ciertos recursos, como pueden ser el excedente agrícola o como puede ser pues, también la producción metalúrgica y orfebrería, que estaba muy asociada a las élites, ¿no? Los guerreros portaban estas armas, ¿no?, de metalurgia, y las élites portaban estos objetos decorativos en oro y en plata. Por lo tanto, estas figuras que estaban en la alta jerarquía son las que controlaban, ¿no?, estos objetos de valor. Esto pues es común, ¿no?, en sociedades de este tipo antiguas, y la verdad es que bueno, es una cultura interesante con una religión que juega un papel fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Los enterramientos también son destacables, principalmente estos dos que he mencionado. Las huacas, la arquitectura, es interesante, los poblados grandes y amurallados, ¿no?, donde protegían estos recursos, pues todo eso yo creo que es destacable y merece la pena ser mencionado, ¿no? Y sin duda son significativos avances en lo que era la sociedad y la cultura dentro de Sudamérica, ¿no? Y sin duda esta cultura mochica jugó un papel fundamental, ¿no?, en sentar, ¿no?, esas bases culturales, ¿no?, y religiosas de otras culturas posteriores que llegaron, como puede ser la cultura inca, por ejemplo, ¿no? Aunque, como he dicho, es una cultura muy posterior, pero yo creo que la cultura mochica ya comenzó a ser una cultura que sentó esas bases, ¿no?, de este periodo conocido como el periodo prehispánico, ¿no?, en Perú. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, agradecería que dejarais un like o suscribierais, ya que eso me ayudaría mucho. Y nos vemos en próximas ocasiones, chicos. ¡Adiós!